Hoy quiero contarles una historia. La historia de Sofía. No es una historia de fantasmas, aunque empieza con un funeral. Es la historia de una mujer que tuvo que morir para aprender a vivir. Desde niña, Sofía sintió que vivía bajo un guión escrito por otros. Sus padres, su esposo, incluso sus amigos, todos tenían un papel para ella, la hija obediente, la esposa perfecta, la amiga siempre disponible. Pero, ¿quién era realmente Sofía? Ella misma ya no lo sabía. Cada día, el peso de las expectativas la aplastaba un poco más, como una lenta asfixia. Se sentía invisible, un eco en su propia vida. Los días se repetían en un bucle gris. Despertar, cumplir, dormir. Su sonrisa se convirtió en una máscara y su risa en un sonido hueco. La soledad la invadía, no porque estuviera sola, sino porque nadie parecía ver a la verdadera persona que se ahogaba por dentro. Una noche, mientras miraba su reflejo en la ventana, una idea loca, desesperada y extrañamente liberadora, echó raíces en su mente, y si Sofía, la que todos conocían, simplemente desaparecía, y si moría, no una muerte real, sino una muerte simbólica, un borrón y cuenta nueva. La idea, que al principio parecía una fantasía oscura, se convirtió en un plan meticuloso. Durante meses, Sofía movió sus hilos en secreto, dejó un coche cerca de un acantilado, vació una cuenta de ahorros secreta y creó una nueva identidad en una ciudad lejana donde nadie la conocía. Dejó una nota ambigua, una despedida que dejaba espacio para la especulación de un trágico accidente. Sintió un vértigo de miedo y emoción. Era el acto más egoísta y, a la vez, el más valiente que había hecho en su vida. Estaba matando a la mujer que todos esperaban que fuera, para poder, por fin, dar a luz a la mujer que ella quería ser. El día del funeral llegó. Sofía, disfrazada con una peluca oscura y unas gafas de sol enormes, se sentó en la última fila de la iglesia. Desde allí, el mundo se veía diferente. Vio a su esposo, Marco, con el rostro compungido, recibiendo las condolencias. Vio a sus padres, destrozados. Escuchó el murmullo de las conversaciones a su alrededor. Pobre Sofía, siempre tan callada, tan complaciente, decía una vieja amiga de su madre. Nunca parecía realmente feliz, ¿verdad?, susurraba una prima lejana. Escuchó a su mejor amiga, Laura, hablar con otro conocido. Siempre intenté que saliera de su caparazón, pero era como si tuviera miedo de vivir. Marco, su esposo, se lamentaba ante un amigo. Hice todo por ella. Le di una vida cómoda. No entiendo qué más quería. Cada palabra era un pequeño cuchillo que cortaba las cuerdas que la habían atado. No había odio en sus palabras, solo una incomprensión total. Se dio cuenta de que no la veían a ella, sino a la proyección de sus propias necesidades. Para su esposo, era un trofeo. Para sus padres, una extensión de sus propias ambiciones. Para sus amigos, una figura pasiva. Nadie la conocía realmente porque ella nunca se había atrevido a mostrarse. Fue una revelación dolorosa y, al mismo tiempo, increíblemente liberadora. No la extrañaban a ella, extrañaban la idea que tenían de ella. Mientras el sacerdote pronunciaba las palabras finales, Sofía se levantó y salió de la iglesia sin que nadie la notara. El aire fresco de la calle se sintió como la primera bocanada de aire después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Caminó sin rumbo, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de catarsis. Estaba llorando por la mujer que había sido, por los años perdidos en complacer a otros, por el dolor de sentirse un fantasma en su propia existencia, pero con cada lágrima, sentía que se limpiaba, que se despojaba de la piel vieja. Se sentó en un banco de un parque lejano y, por primera vez en años, se preguntó a sí misma, ¿y ahora qué? ¿Qué quieres tú, Sofía? No había respuesta inmediata, solo un vasto silencio lleno de posibilidades. Por primera vez,
El futuro no era un camino predefinido, sino un lienzo en blanco, y aunque el miedo a lo desconocido era inmenso, la emoción de poder pintar su propia vida, con sus propios colores, era aún mayor. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y morados, y Sofía sonrió. Era el primer atardecer de su nueva vida. Sofía se mudó a una pequeña ciudad costera, un lugar donde el sonido de las olas marcaba el ritmo de los días. Se presentó como Clara, un nombre que eligió porque significaba brillante. Clara consiguió un trabajo sencillo en una librería local, rodeada de historias que siempre había amado. Al principio, la libertad era abrumadora, tomar decisiones, desde que cenar hasta qué libro leer, sin consultar a nadie, era un ejercicio nuevo. Redescubrió pequeños placeres, caminar descalza por la arena, pintar acuarelas aunque no fuera una experta, hablar con extraños sin miedo a ser juzgada. Hizo nuevos amigos, personas que la conocieron como Clara, una mujer independiente y apasionada, con una risa fácil y una mirada curiosa. No les contó su pasado, no era necesario. Su historia no estaba en lo que dejó atrás, sino en lo que estaba construyendo cada día. A veces, por la noche, pensaba en su antigua vida, en las personas que había dejado. Sentía una punzada de nostalgia, no por la vida que tenía, sino por las personas que, a su manera, la habían querido, pero sabía que no podía volver. Esa puerta se había cerrado, no había rencor en su corazón, solo una profunda comprensión de que todos, incluida ella, habían hecho lo mejor que podían con lo que sabían. Sofía, o mejor dicho, Clara, había aprendido la lección más importante: su valor no dependía de la aprobación de los demás. Su vida le pertenecía solo a ella. Había tenido que fingir su muerte para descubrir el significado de estar viva, y cada mañana, al ver el sol salir sobre el mar, daba gracias por esa segunda oportunidad, por esa valiente decisión de renacer de sus propias cenizas, libre y, por fin, completa. La historia de Sofía es extrema, pero su sentimiento es universal. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos atrapados en vidas que no elegimos? A veces, no se necesita un acto tan drástico como fingir una muerte. A veces, el renacimiento empieza con un pequeño no, con una decisión de poner tus propias necesidades primero, con el coraje de mostrarle al mundo quién eres realmente. Si te sientes invisible, recuerda que tienes el poder de pintar tu propio lienzo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Cuídate mucho.